Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de biología. La semana pasada revisamos microorganismos, revisamos las diferencias entre células eucariontes y procariontes y discutimos las dudas en el chat. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar un poco en la materia. Si ustedes se acuerdan, en nuestra primera clase que fue presencial, revisamos quizá y dedujimos sobre la existencia de un sistema inmune que nos defendía. Lo que vamos a hacer desde hoy en adelante es averiguar y explorar este mismo sistema inmune. Vamos a partir hablando sobre la vacunación y al final un poco de la clase vamos a ver cuáles son las primeras barreras que le pone nuestro cuerpo a cualquier microorganismo patógeno que nos quiera enfermar, que quiera entrar. Entonces vamos a partir por la vacunación. Lo que está aquí en la fotografía son pústulas, es decir, adentro hay pus como síntoma de la viruela. No se asusten, la viruela ya está erradicada y no nos puede enfermar. Por lo tanto, el objetivo que les decía es que vamos a conocer el proceso de cómo se inventó la vacunación, sus fundamentos, y vamos a conocer cuáles son las primeras barreras que le presenta mi cuerpo a cualquier amenaza externa. Entonces, primero, partamos poniendo en contexto. La viruela era una enfermedad que acompañó a la especie humana desde hace mucho tiempo. Los egipcios se enfermaban de viruela. El tema es que moría el 30% de la población y en condiciones no muy adecuadas, ya que aún haciendo fiebre, vómito y estas pústulas que vieron en un comienzo, y aún así, si sobrevivían, estas pústulas generaban cicatrices de por vida. Por lo tanto, mataba el 30% de la población, pero el 60%, 70% que sobrevivía no lo hacía en las mejores condiciones. Hasta que en el año 1000, no recuerdo si antes de Cristo o después de Cristo, una china eh, se dio cuenta de que las personas que habían sufrido viruela no se volvían a contagiar. Por lo tanto, se le ocurrió un método y fue que tomó de estas cicatrices, de estas pústulas que quedan cicatrices, tomó costras de estas cicatrices, tomó costritas, las molía en un mortero y las soplaba por la nariz a gente sana. Esto permitió reducir considerablemente la mortalidad y el contagio de viruela en la población. A esto se le denominó variolación. No se confundan con la vacunación. Variolación. Si se podrán dar cuenta, no es como un método muy rico ni aceptable, pero en el fondo era o morirse o hacerlo. Pasaron centenares de años y la gente seguía muriéndose de viruela. En 1700, en vez de soplar las costras molidas por la nariz, pasaron con un bisturí a hacer rayitas con un bisturí que tuviera las costras en la punta. Un método probablemente menos invasivo, pero no tan efectivo. Seguía muriendo mucha gente y no había una solución definitiva. Hasta que en 1790, 1798 por ahí, llegó un médico inglés, Edward Jenner. Edward Jenner quería encontrarle evidentemente, como la gran mayoría de la gente entendida en el tema, la solución a la viruela. Y en un internado que él hizo, cuando era muy joven, él le tocó ir al campo y las mujeres que trabajaban ordeñando vacas le comentaron a él que ellas no estaban preocupadas por la viruela, ya que ya ellas habían contraído la viruela, pero de las vacas, y que les habían salido las mismas pústulas, pero es mucho menos agresiva la enfermedad y ellas estaban confiadas de que no se iban a enfermar de la viruela humana. Edward Jenner las escuchó, hizo unas breves pruebas
inoculó a estas ordeñadoras con la viruela humana, con costras de gente enferma, y efectivamente, las ordeñadoras no desarrollaron la enfermedad. Por lo tanto, tuvo una idea: inyectar costras de la viruela que generó la viruela vacuna en humanos a gente sana y ver si eso las protegía de la viruela humana. Básicamente se llevó las costras de esta ordeñadora y con un grupo de estudio que básicamente constó de un niño, que es básicamente el hijo de su jardinero, según cuenta la historia, le hizo el mismo tratamiento que la variolación, pero con la cepa de la viruela vacuna. Y es por eso, bueno, esto evidentemente funcionó y ahora Edward Jenner es el padre de la inmunología porque salvó un montón de gente. Esto salvó a millones y millones de personas. Esto evidentemente llevó a que con el tiempo se llevara una vacunación propiamente tal, pero quiero que entiendan primero la historia de cómo en verdad las enfermedades han sido un problema desde tiempos antiguos y que la vacunación no viene de otra palabra sino que del vacuno, que es básicamente el animal del que se sacó la primera inmunidad a tan terrible enfermedad. Ok, si hablamos de inmunidad, siempre nos vamos a estar refiriendo a la protección del organismo. Ok, nuestro sistema inmune siempre va a priorizar que nosotros estemos protegidos. Da lo mismo contra qué, contra un microorganismo, contra si es que somos alérgicos al polen, eso significa que nuestro cuerpo lo ve como una amenaza. eh, Básicamente nuestro sistema inmune a veces se pasa de rollos, pero lo único que quiere nuestro sistema inmune es que nosotros estemos protegidos. Y en esa protección vamos a tener diferentes mecanismos de defensa, que los pongo acá en el esquema. Primero vamos a tener los mecanismos innatos, que es básicamente mecanismos que todos tenemos, porque nacemos con ellos. Primero están los mecanismos innatos externos, que evidentemente son los que están en primera línea para cualquier infección o invasión de algo externo y que amenace nuestro cuerpo. Aquí vamos a tener las barreras físicas, las barreras químicas y la flora autóctona. Vamos a ir uno por uno viendo qué son cada una de ellas. Segundo, tenemos los mecanismos innatos internos, esto los vamos a ver en nuestra próxima sesión, que es básicamente ya si es que el microorganismo o la amenaza burló estas primeras barreras, como todavía tenemos defensas que todos compartimos y tenemos eh, para poder defendernos. Y ya, si es que el microorganismo o la amenaza eh, sobrepasó estas barreras que son internas, ya vamos a tener que adquirir un mecanismo de defensa peleando. Y básicamente son dos mecanismos los que van a mandar. Primero vamos a tener los mecanismos celulares y moleculares. Pero para ello vamos a ahondar en nuestra tercera sesión. Por ahora solo nos vamos a quedar explicando sobre los mecanismos innatos externos, es decir, los primeros que presenta nuestro cuerpo, que en verdad no son muy específicos, son muy fáciles de burlar, pero eh, a pesar de que sea fácil de burlar, es un pequeño porcentaje de microorganismos los que logra burlarlo. La gran mayoría es retenido por nuestras barreras físicas, químicas y la flora autóctona. Por lo tanto, vamos a hablar sobre las barreras primarias. Y en las barreras primarias tenemos a la piel, a la mucosa y a la flora microbiana. Primero, hablemos de la piel. Uh, o hablemos de, en verdad, como barrera primaria general. En nuestra piel tenemos sudor. Tenemos glándulas sebáceas que producen la grasita y lubricación que tiene nuestra piel. Tanto el sudor como las glándulas sebáceas van a provocar que los microorganismos que quieran entrar en nuestra piel les cueste, ya que en grasa los microorganismos pueden ver perjudicado su metabolismo, quizás no se van a poder reproducir bien y les va a costar invadirnos. Eh,
si es que puede, por ejemplo, entrar por una fosa nasal o hasta la tráquea, nuestro sistema respiratorio, sobre todo en la parte superior, tiene cilios, que son pelitos que se mueven y empujan todo hacia afuera. Es por eso que probablemente tengamos flemas y mucosidad cuando estamos resfriados. Y es que nuestros pelitos que están en la tráquea van empujando todo lo que va cayendo hacia arriba. Y esto permite que nuestros pulmones solo contengan aire y estén libres de cualquier patógeno. Básicamente sería muy riesgoso exponer los pulmones a mucho riesgo porque los pulmones están en contacto directo con la sangre. Por lo tanto, estos cilios, si bien son pequeñitos, no obstruyen el paso del aire, pero sí están siempre empujando todo lo que sea mucosa y todo lo que entre hacia la laringe, hacia arriba. Eh, si hablamos sobre, por ejemplo, el tracto digestivo, tenemos la boca, en la cual nuestro estómago, la secreción de la mucosa del estómago, al ser muy ácida, por los jugos gástricos, van a provocar la muerte de cualquier microorganismo que no lo resista. Y esto es una gran cantidad de microorganismos. Y si no fuera eso poco, o sea, si fuera poco, en nuestro intestino tenemos la flora microbiana anormal que debiéramos tener y que van a significar una última barrera primaria y lo vamos a explicar por qué. Además, nuestra piel está en constante descamación, lo que va a provocar que eh, siempre estemos botando piel con bacterias y microorganismos. Por lo tanto, tenemos en verdad un sinnúmero de barreras primarias. Primero, la piel. Tal como les dije, la piel no tan solo es importante porque es nuestro órgano más grande, ni porque por el cual nosotros sentimos dolor, sentimos presión, temperatura, eh, el tacto, etcétera, sino que además porque nos va a proteger. O sea, básicamente pregúntense, ¿qué pasa si yo no tuviera piel? Cualquier microorganismo entraría y nos infectaría. Es algo evidente, pero hay que hacerse esa pregunta para que suene como hasta básicamente obvia la pregunta. La piel va a ser nuestra gran barrera primaria y evidentemente es física, porque va a impedir que entre algo directamente a nuestro músculo o a nuestro torrente sanguíneo. No quiero que se aprendan las capas de la dermis, ni mucho menos. Solamente quiero que entiendan que todo lo que produce la piel también es producto de protegernos. Las glándulas sebáceas, primero, es una lubricación que además tiene un efecto antibacteriano como plus, como un adicional. Las glándulas sudoríparas que producen sudor alimentan bacterias que viven en nuestra piel, pero que vivimos en una buena relación con ellas. Podríamos decir que es una flora normal en nuestra piel. De hecho, esta flora bacteriana es la que transforma este sudor en, en desechos, porque básicamente son nutrientes para ellas, y lo transforman en compuestos malolientes. Y ahí está la respuesta de por qué cada persona huele mal al momento de hacer ejercicio. Y es un olor único. Y es porque cada uno de nosotros tiene una flora bacteriana distinta en nuestra piel. Tenemos la mucosa. La mucosa es otra barrera primaria. Eh, a ver, vean la mucosa como cualquier lubricación que deba estar en algún tubo porque tiene contacto con el aire. Por ejemplo, tenemos la mucosa en la tráquea, tenemos la mucosa en nuestro intestino o en nuestro sistema digestivo, tenemos mucosa en nuestro aparato excretor, en nuestra uretra y en nuestros aparatos genitales también. Ah, todo lo que esté en contacto con el aire y que tenga células vivas va a generar una mucosa. Nuestra piel por encima no genera mucosa porque las primeras capas son células muertas, pero por debajo sí hay células que generan esta mucosa. Eh, entonces la vamos a entender como una pequeña capa que siempre va a proteger a conductos que tengan contacto con el aire. La foto que están viendo es
la mucosa, y es por eso que se ve como brillante, del intestino grueso de una persona. Algo importante de notar es que la mucosa no nos protege solamente porque es un líquido, sino porque este líquido contiene un sinnúmero de compuestos que destruyen bacterias y básicamente microorganismos en general. Por lo tanto, va a lubricar y va a permitir la defensa ante cualquier microorganismo. Y la flora bacteriana. Este esquema me gusta mucho porque vemos al lado derecho y en la semicircunferencia amarilla tres tipos de bacterias que son muy beneficiosas y que están y debieran estar en todos los intestinos delgado y grueso de las personas. Tenemos bifidobacterias que de hecho están presentes en algunos yogures comerciales, igual que los lactobacilos, que ayudan un montón en el metabolismo de ciertos azúcares. Y además tenemos, perdón, a Escherichia coli, que probablemente esta ya la han escuchado, que además, como les dije en la sesión anterior, es nuestro icono del curso. Y Escherichia coli, además de defendernos de forma natural, hay algunas cepas que producen vitamina K por nosotros. ¿Cómo nos defiende la flora bacteriana? Entiendan que las bacterias necesitan, si lo queremos llamar instinto, reproducirse y ser la mejor bacteria del mundo. Por lo tanto, imagínense si les llega una bacteria distinta a colonizar el mismo lugar en el cual ellas viven. Se van a sentir amenazadas y lo más probable es que peleen por los recursos. Y como nuestras bacterias debieran estar más habituadas a este lugar, debieran ganar. Y no tan solo por un efecto de pelea, sino también porque si nosotros tenemos una superficie que las bacterias pueden colonizar, si ya tengo mucha bacteria, no van a quedar espacio para que puedan colonizar otras bacterias. Por lo tanto, es un efecto físico y biológico en el cual estas bacterias debieran ganarle a cualquier otro microorganismo que quiera entrar. Por el lado izquierdo y en la semicircunferencia roja tenemos a tres bacterias que no debieran entrar en nuestro sistema digestivo ya que nos enferman o nos producen algún síntoma eh, dañino para la salud. Y aquí tenemos Enterococcus fecalis, que podrán entender que se llaman fecalis porque evidentemente fueron descubiertos en fecas, Clostridium difficile y Campylobacter, que son géneros de bacterias que provocan enfermedades. Clostridium difficile, de hecho, es una especie de bacteria que provoca una enfermedad. Pero la bacteria, la flora intestinal, que es la bacteria, la población más grande de bacterias que podemos tener, no tan solo está en nuestro sistema digestivo, sino que además lo podemos encontrar en, en el sistema reproductor femenino, en la vagina, ya que también necesita protección biológica, ya que puede entrar cualquier tipo de microorganismo y ahí es donde no tan solo bacterias, sino que además algunos hongos pueden defender de forma natural a esa zona. Nuestra piel también tiene una, como les comentaba en un principio, flora normal que convive con nosotros. Y aquí quiero hacer algo importante. No porque conviva con nosotros significa que son buenas, sino que conviven con nosotros porque nosotros les damos algo que ellas necesitan. Las bacterias de la flora intestinal necesitan un lugar para vivir y nosotros se los damos. Las bacterias de nuestra piel, además de eso, nosotros les damos sudor que es su alimento. Eh, Sino que si yo me hiciera un corte en la piel, esas mismas bacterias se aprovecharían de la situación y podrían infectarme la herida. Lo mismo pasa en el intestino, en los intestinos. Si yo por alguna razón me hiciera un corte en el intestino grueso, no les quepa la menor duda que esas bacterias que viven ahí me provocarían una infección de grandes proporciones. Y pasa lo mismo con la vagina en las mujeres. Cualquier desequilibrio hormonal o de temperaturas va a provocar que esos microorganismos eh, se salgan de control y puedan provocar alguna enfermedad. Entonces, toda la flora bacteriana nos es útil,
siempre y cuando sepamos mantener un equilibrio en sus colonias, en sus números. Y eso lo podemos hacer teniendo una dieta equilibrada, eh, teniendo como un estilo de vida saludable, etcétera. Por lo tanto, ah, es importante desde un punto de vista biológico la alimentación que tenemos para poder responder de mejor manera ante las infecciones. La pregunta, ¿qué pasa entonces cuando un patógeno logra vencer las barreras físicas, químicas? Por ejemplo, las barreras químicas son el pH del estómago. ¿Qué pasa cuando un patógeno entonces vence estas barreras primarias? Eso será tema de la próxima sesión. Bueno, damos por fin entonces la sesión número 2. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho.